Cordial saludo, mi nombre es Lina Adames, estudiante de Psicología. A continuación les voy a dar una breve explicación. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Vamos a explicar las 6 capas de la corteza cerebral. Número 1. Capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral. También conocida como capa plexiforme, es esencialmente una capa sináptica por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa, que está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Tercera, capa piramidal externa. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros distintos subcortonales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Cuarta, capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Baillarger. Quinta, capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Baillarger. Sexta y última, capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información de la corteza al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales del cuerpo triangular u ovoide. Aspectos básicos sobre los lóbulos del cerebro. Anatómicamente es muy fácil reconocer la división que existe entre los dos hemisferios del cerebro, porque vistos desde arriba un espacio notable los mantiene separados. Se trata de la cisura interhemisférica, que es algo así como una grieta rectilínea que separa las partes superiores y más superficiales del encéfalo y delimita dónde empieza un hemisferio cerebral y dónde acaba otro. Sin embargo, más allá de este signo tan evidente, gracias al cual podemos hacernos una idea muy superficial sobre la anatomía del cerebro, si lo que queremos examinar es la estructura de cada uno de estos elementos, la cosa se complica. Cada hemisferio está cubierto por una capa llamada corteza cerebral, que es la parte más visible del cerebro y aparece estar lleno de arrugas y surcos. Y esta corteza puede dividirse en diferentes parcelas atendiendo a sus distintas funciones y localizaciones. Estas parcelas son los lóbulos del cerebro y a continuación voy a explicar cada uno. Lóbulo frontal. En los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, el lóbulo frontal nace la capacidad para tener en cuenta a los demás
y establecer la teoría de la mente. En definitiva, es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionaríamos de un modo directo con la inteligencia. Lóbulo parietal. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Lóbulo occipital. En los seres humanos es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual, por lo tanto tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. Aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes, estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual. El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de 2 canales de comunicación diferentes. El primero de ellos que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, la más alejada de la zona superior de la cabeza. Procesa información sobre el qué de lo que se ve, es decir, del contenido de la visión. El segundo canal que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal cercana a la coronilla y procesa el cómo y el dónde de lo que se ve. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro. Sus funciones tienen que ver con la memoria, el reconocimiento de los patrones en los datos provenientes de los sentidos, por lo tanto juega un papel en el reconocimiento de rostros, voces, pero también en el recuerdo de palabras. Ínsula. La ínsula es una parte de la corteza que queda oculta entre el resto de los lóbulos del cerebro y para verla es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más. Está pegada a las estructuras encargadas de hacer posible la aparición de emociones y probablemente se encarga de medir entre estas los procesos cognitivos que se realizan en el resto de lóbulos del cerebro.